Después de la Gran Cisma, lo que era la parte occidental del Imperio Romano cayó a manos de tribus de alemanes, quienes establecieron sus propios reinos en esas tierras. Mientras tanto, lo que era la parte oriental del Imperio Romano siguió fuerte económicamente y después de esos tiempos llegó a ser conocido como el Imperio Bizantino, que existió por más de 1000 años. Con el tiempo, el Imperio Bizantino llegó a enfrentarse a una nueva amenaza con las conquistas islámicas, primero por los árabes y después por los turcos. Y durante muchos siglos, el Imperio Otomano de los turcos, un imperio musulmán, poco a poco conquistó todas las tierras que antes eran del Imperio Bizantino. Y todo lo que quedó del Imperio Bizantino era la ciudad de Constantinopla. Pero en el año 1453, los turcos finalmente conquistaron a la ciudad de Constantinopla. Y de hecho hoy en día la ciudad es conocida como Estambul. Y el significado para las iglesias ortodoxas de la conquista musulmana de Constantinopla era que el centro político y eclesiástico del mundo ortodoxo ya no estaba en manos cristianas, estaba en manos musulmanes. Y de hecho, los sultanes otomanos turcos muchas veces dirigían quién iba a ser el patriarca de Constantinopla. Muchas veces vendían la oficina. Y desde la Gran Cisma, las iglesias ortodoxas miraban hacia los líderes políticos para liderazgo, más que los católicos en el occidente. Pero con la conquista de Constantinopla ya no tenían ese centro político para liderazgo. Hoy en día, de hecho, el centro del mundo ortodoxo es Rusia, porque actualmente es el país, digamos, más importante, más populoso, más fuerte, que es mayoría ortodoxo. Hoy en día los líderes de las iglesias ortodoxas son sus obispos o patriarcas, todos con el mismo nivel de autoridad. Y los ortodoxos dicen que cualquier proclamación de doctrina y teología hecha por la Iglesia Católica Romana después de la Gran Cisma no es válida porque no estaban presentes todos los obispos de la Iglesia Universal, o sea, ellos, y también porque no reconocen la autoridad del Papa, no lo reconocen como sucesor de San Pedro. Y de hecho, desde la Gran Cisma no han habido muchas proclamaciones sobre doctrina y teología por el lado ortodoxo. Y la razón es, francamente, porque cuando hay un liderazgo por comité, es casi imposible llegar a un consenso, que todos estén de acuerdo sobre algún punto. En argumentos que hacen los ortodoxos para rechazar la autoridad del Papa sobre la Iglesia Universal y también rechazar la autoridad de Pedro sobre todos los demás apóstoles, se enfocan en ciertos versículos bíblicos, como el de San Mateo, capítulo 18, versículo 18, donde Jesucristo le dijo a todos los apóstoles: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, los ortodoxos dicen que esa autoridad para atar y desatar fue otorgada a todos los apóstoles, y por la sucesión apostólica, todos los obispos tienen esa misma autoridad. Y de hecho, esa falta de autoridad clara entre las iglesias ortodoxas ha causado problemas en el presente, especialmente en Rusia, en los países que antes eran parte de la Unión Soviética. Durante los años soviéticos, el patriarca de Moscú era líder de los ortodoxos dentro de la Unión Soviética, pero con muchas repúblicas independientes que han salido de lo que antes era la Unión Soviética, uh, diferentes grupos étnicos quieren tener sus propios patriarcas, pero el patriarca de Moscú no quiere dejar esa autoridad sobre ellos. Y no hay ninguna cabeza en la Iglesia Ortodoxa que puede resolver esos problemas sobre la autoridad. En hacer argumentos que el Papa no es sucesor de Pedro o que no tiene autoridad sobre la Iglesia Universal, los ortodoxos, igual que los evangélicos, tienen que disminuir o ignorar lo que dijo Jesucristo específicamente a San Pedro
en Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está claro en las Escrituras que Jesucristo le da a Pedro una posición de autoridad especial que no le da a todos los demás apóstoles, y que Pedro es la fundación sobre cual él edificará su iglesia. Por eso es que para nosotros los católicos y para la Iglesia Universal, antes de la Gran Cisma, el Papa, como sucesor de San Pedro, es líder de la Iglesia Universal. Yo creo que el Dr. Scott Hahn, un ex evangélico que se convirtió al catolicismo, lo dijo mejor en su libro Roma Dulce Hogar sobre las iglesias ortodoxas. El Dr. Hahn dijo: descubrí que las varias iglesias ortodoxas estaban completamente divididas sin esperanzas entre ellas mismas, igual que los protestantes, excepto que los ortodoxos están divididos por líneas de nacionalismo étnico. Han coexistido por siglos, pero más como una familia de hermanos que ha perdido a su padre. El estudio continuo me hizo llegar a la conclusión que la ortodoxia era maravillosa por su liturgia y tradición, pero estancada en teología. Además, su rechazo del Papa como cabeza de la Iglesia parecía ser basado más en la política imperial que en alguna base teológica seria. Pero no todas las llamadas iglesias ortodoxas orientales rechazan al Papa como sucesor de San Pedro. De hecho, hay varias iglesias ortodoxas orientales que durante sus historias han reconocido esa autoridad del Papa y actualmente están en plena comunión con la sede de Roma. Estas son iglesias ortodoxas que tienen sus propios ritos, no el rito romano, sino el de ellos, pero están en plena comunión con Roma y reconocen al Papa como sucesor de San Pedro. Por ejemplo, la Iglesia Católica Bizantina, que es una iglesia griega que reconoce al Papa como sucesor de San Pedro. También la Iglesia Católica Maronita de Líbano está en plena comunión con la sede de Roma. Y también la Iglesia Católica Caldea de Irak está en plena comunión con la Santa Sede de Roma. Este es el patriarca caldeo Emanuel Deli. Y de hecho, el patriarca caldeo Emanuel fue elevado a cardenal de la Iglesia Católica por su santidad, el Papa Benedicto. Así es que Emanuel no solo es patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, pero también es integrante del Colegio de Cardenales de toda la Iglesia Católica. Para las iglesias ortodoxas que todavía rechazan al Papa como sucesor de San Pedro y líder de la Iglesia Universal, uno de los sueños de su santidad Juan Pablo II era la reunión de las dos iglesias. Y su santidad, el Papa Benedicto, también sigue trabajando por el diálogo entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, y la meta es la unidad del cuerpo de Cristo. Y nosotros como católicos debemos rezar por nuestros hermanos separados, sean ortodoxos o sean evangélicos. Gracias por su atención, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga.